tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Hoy tenemos el final de la serie que hemos estado desarrollando, el bautismo del Espíritu Santo, y es la 20ª prédica que estamos por tener, basada en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el tema de la predicación de hoy, los dones del Espíritu Santo, es la 7ª parte y final, si Dios así lo quiere. Y hoy nos corresponde estudiar el don de lenguas. Es muy interesante el tema que nos tocó para el último domingo. Y vamos a iniciar con 3 citas del libro de los Hechos, en donde están mencionados en 3 ocasiones distintas el don de lenguas. Vamos a comenzar con Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es el día de Pentecostés, el glorioso día cuando la iglesia de Jesucristo se establece formalmente en la tierra con la llenura del Espíritu Santo. Primera cita. La segunda está en Hechos 10:45 al 46. Esta dice así: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los judíos que habían venido con Pedro a la casa de un romano llamado Cornelio, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Si pone atención a este versículo, note lo que dice el Espíritu Santo a través de Lucas, el autor de Hechos. ¿Cómo es que magnificaban a Dios siendo paganos? ¿Cómo es que magnificaban a Dios teniendo muchos dioses como el panteón romano tenía? Muy sencillo. Cuando entró Cristo a sus corazones y el Espíritu Santo los llenó, reconocieron que había un solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Démosle ese aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Y la tercera cita está en Hechos 19:6, cuando dice así: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Obviamente está claro que ellos, porque Pablo impuso sus manos, recibieron al Espíritu Santo, hablaron en lenguas y también profetizaron. Bueno, vamos a ver que ya eran discípulos de Jesucristo y sin embargo no tenían el don de lenguas ni al Espíritu Santo llenándoles todavía. En estos 3 pasajes bíblicos escogidos encontramos una expresión extraordinaria debido a la experiencia que en común está relacionada con el descenso del Espíritu Santo sobre las personas cristianas nacidas de nuevo. Hablaron en lenguas. Y los 3 pasajes históricos del libro de los Hechos nos narran 3 sucesos distintos
que acontecieron en 3 lugares diferentes y en 3 fechas distantes la una de la otra. Es importante ubicarlos. Una fecha y otra fecha y otra fecha demuestra que el Espíritu Santo llena y llena y llena, y no solo fue en el día de Pentecostés. Ya van a comprenderme al oír el texto sagrado. En Hechos 2:4 que leímos, estamos viendo que se nos relata el gran evento de Pentecostés que ya hemos estudiado anteriormente, que sucedió en Jerusalén. ¿En qué año después de Cristo, hermanos lindos? ¿En qué año? En el año 30. Ahí fue el descenso del Espíritu Santo. Ahí todos hablaron idiomas, todos se entendían entre sí. Un milagro del Espíritu Santo. Ahora, el segundo texto que leímos en Hechos 10, 45 al 46, se nos relata un evento milagroso que ocurrió en la ciudad de Cesarea Marítima, en la casa de un centurión romano llamado Cornelio. ¿En qué año, hermanos lindos? En el año 35 después de Cristo, en donde participó el apóstol Pedro. Ya notamos 5 años de diferencia. Ahora, aquí tenemos, esta historia tiene un final muy lindo y vamos a leer el final de la historia. Hechos 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y sigamos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles romanos se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, ahí está el resumen de la historia. Ahora, vayamos entonces al último pasaje que citamos al comienzo de esta predicación, que aconteció en Éfeso con el apóstol Pablo. ¿En qué año, iglesia linda? A ver, ahí hay muchos de la iglesia que me oyen y me entienden muy bien. ¿En qué año, iglesia linda? 53. En el año 53 después de Cristo, aproximadamente 52 o 53. 23 años después de Pentecostés. Entonces el Espíritu Santo no solo se manifestó en Pentecostés, sino se manifestó 5 años después en el registro de Hechos y 23 años después, y se siguió manifestando hasta hoy. No ha cambiado. Por eso, el pasaje que vamos a ver cuando leímos la última cita bíblica, la veremos completa, la de los 23 años después de Pentecostés. Hechos 19, 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos, ¿qué dice el texto? Discípulos de Jesús, por supuesto. Hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis en Jesús? Solo añado, ¿en quién creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre también del Señor Jesús.
Pero habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Es muy importante entender que eran 12 hombres que ya eran creyentes en Cristo y no tenían el Espíritu Santo aún hasta que el Señor los llenó. Habían recibido al Espíritu Santo, sí, cuando creyeron en Cristo. Nadie es cristiano si no recibe al Espíritu Santo primero. Pero no tenían ninguna manifestación de la llenura del Espíritu Santo, para que a todos nos quede claro. Es obvio que es una experiencia distinta a lo que es nacer de nuevo, recibir a Cristo y luego tener la llenura del Espíritu Santo, como el Señor nos lo está mostrando. Y entramos al punto número 1. Consideremos ahora qué es lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca del don de lenguas que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Primera de Corintios 12:11 lo dice así: ya que no es para todos, aunque es una evidencia notoria en los que lo han recibido. Si algún don se nota cuando se derrama el Espíritu Santo, es cuando Él imparte a los que van a hablar en lenguas el don de lenguas. Mientras que unos reciben el don de servicio, otros reciben el don de sanidad, otros reciben el don de administración, otros reciben cualquier don, hay unos que están hablando en lenguas, porque recibieron el don evidente del bautismo o llenura del Espíritu Santo. Como nos damos cuenta, es necesario que comprendamos que no es indispensable tenerlo. Hablo del don de lenguas, como no es indispensable tener ningún otro don, para que usted se sienta feliz. No le falta nada. El Espíritu Santo le ha dado a cualquiera de ustedes el don que han recibido. Si han venido a Cristo, tienen el Espíritu Santo. Y si han venido el Espíritu Santo sobre ustedes, tienen un don que Dios les ha dado. Ahora, vamos a ver cómo el don de lenguas no es para todos. Lo mismo que cualquier otro don, no es para todos. Pues el Espíritu Santo es el que imparte los dones como Él quiere. Miremos 1 de Corintios 12, 28 al 31. Y dice así el Espíritu Santo a través de Pablo: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, los 12 más Pablo, 13. Luego profetas que profecían, que hacen profecías porque tienen el don. Los terceros maestros que enseñan la palabra con belleza de forma de enseñanza. Luego los que hacen milagros. Sí, los que hacen milagros. Después los que sanan. ¿Sanan? Sí, los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. Ahora ya notamos ese precioso marco en el que está contenido cómo el Espíritu Santo reparte a cada quien como Él lo desea. Pero aquí les voy a poner una prueba de que no todos necesitamos hablar en lenguas, aunque las habla el que les está predicando, sino cualquier don es bueno. ¿Son todos apóstoles? ¿Qué respondería usted? ¿Sí o no? No, por supuesto. No son todos apóstoles, hermanos lindos. ¿Son todos profetas? Respondan, hermanos. Por supuesto que no. ¿Todos maestros? No, por supuesto. ¿Hacen todos milagros? No, claro que no. Entonces, ¿qué sigue? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Sí o no? No. ¿Hablan todos lenguas? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad, pues, dice Pablo, los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente.
y se refiere al camino del amor. Todos los cristianos que tienen amor, tienen a Dios en ellos, en ellas. Y el amor es el don aún más excelente que todos podemos tener, porque Dios es amor. Y si usted ama, el mejor don de todos es que muestra a Dios mediante su amor a los demás. Vamos ahora a definir el término lenguas. Vamos a ver qué dice el texto. El término lengua o lenguas es la traducción de la palabra griega glosa. ¿Cómo es la palabra griega? Glosa, la cual se usa en el Nuevo Testamento con 3 significados distintos. A, como el órgano con el cual hablamos. Marcos 7:33 dice, tocó su lengua Jesucristo cuando sanó al sordomudo. La palabra ahí es glosa. B, como un idioma humano, como está descrito en Hechos 2:11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eran idiomas que hablaban los que habían venido a la fiesta de Pentecostés de otros países y regiones de la tierra que hablaban otro idioma. Y les oyeron hablar en su propio idioma, como ya sabemos. C, como algo que se expresa espontáneamente y milagrosamente bajo la llenura del Espíritu Santo, como en 1 Corintios 13:1, cuando dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas, idiomas y angélicas, don de lenguas, y en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pongan atención, si yo hablo en lenguas, ¿para qué? Usted no me entiende nada, pero si hablo en lenguas, Dios sí me entiende, porque el Espíritu que está en mí está hablando misterios que yo no entiendo con el Dios eterno que todo lo sabe. Es hermoso el hablar en lenguas. Ahora mire lo que sigue en 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, no es un idioma, es una lengua extraña, así mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. El que profetiza está hablando en el idioma castellano y la gente lo entiende. En Corea hablarán el idioma coreano y la gente les entiende. Pero el que habla en lenguas, así mismo se edifica cuando está hablando en lenguas. Esto es muy importante para mí. Yo descubrí el don de lenguas hace muchos años cuando me bautizó el Señor en aguas. El día en que fui bautizado en aguas, 4 de junio de 1983. Ese mismo día fui bautizado con el Espíritu Santo. Entonces me di cuenta de algo que sucedió en mí. Hablaba en lenguas, pero me sentía muy fuerte, muy seguro de que Dios estaba conmigo. Y cuando descubrí al día siguiente que no dejé dormir a mi chatía hablando en lenguas, descubrí que tenía una fuerza como que hubiera dormido toda la noche. Y no había dormido nada. ¿Qué es eso? Es que mi cuerpo reaccionó a la presencia de algo que se llama edificación de mí mismo, según el texto sagrado. Y por ello pude estar como que hubiera dormido todo el día, trabajando normalmente, aunque tenía evidencia de hablar de vez en cuando alguna palabra que no entendía. Pueden darse cuenta del valor que tiene cuando uno sabe usar el don para edificación propia. Ahora, voy a mostrarles 2 diapositivas rápidamente, no voy a detenerme porque son muchos textos, pero quiero que los lean, que los vean, mejor dicho. El hablar en lenguas, glosa, como un don sobrenatural, ocurre en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces, iglesia linda? 27 veces, y ahí están todas las citas.
Así es que no es cualquier cosa. 27 veces se menciona. Ahora, el plural, lenguas, glosai, ocurre en el Nuevo Testamento con varios calificativos. Por ejemplo, 1, nuevas lenguas. 2, lenguas como de fuego. Sigamos. 3, otras lenguas. 4, diversos géneros de lenguas. Ahí tenemos la descripción del lenguaje glosa o glosai. Ya que en el registro histórico del libro de los Hechos y en otras epístolas, y aún se menciona en el Evangelio de Marcos, el hablar en lengua se considera como una de las señales significativas del descenso del Espíritu Santo sobre los cristianos. Comprendemos que este don es valioso para quienes lo han recibido, así como lo son todos los dones para toda la iglesia, porque la iglesia se edifica con cualquiera que tenga cualquier don. En el caso del apóstol Pablo, él mismo testifica que hablaba en lenguas más que todos los de la iglesia de Corinto. Eso dice mucho. Miren, 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Interesante, hermanos lindos, porque eso está escrito porque el Espíritu Santo lo inspiró. Y ahí podemos ver el valor que tenía para Pablo. Pero, qué interesante. Lo que le voy a decir a muchas iglesias y a muchos siervos del Señor les va a parecer muy digno de mencionarse el día de hoy. Concluyó el apóstol Pablo el capítulo 14 de su primera epístola a los Corintios con una amonestación, con una exhortación para algunos de los líderes que al no haber recibido ellos el don de lenguas, pretendían prohibirlo o limitarlo. Hasta hoy el don de lenguas no goza de prestigio. Hasta hoy. No es justo. Es como decir que si no tenemos el don de sanidad, entonces no tenemos ningún don. No es así, hermanos lindos. Es importante ver cómo Pablo termina el capítulo 14 de esta manera, para que vean la dignidad que le otorga el Espíritu Santo al don de lenguas. 1 Corintios 14, 39 dice así. Por favor, ¿puede leerlo toda la iglesia conmigo? ¿Qué dice? Así, procurad y no impidáis el hablar lengua. Hermano, piense un momento. Es el mismo Espíritu Santo diciéndole a Pablo, escribe, que no impidan el hablar en lenguas. Esto impactó mi corazón porque estudié teología en algún tiempo y algunos de mis profesores no hablaban en lenguas, pero yo sí. Y cuando leí ese texto dije, Señor, ¿a quién obedezco? ¿A mis profesores que no hablan en lenguas o al Espíritu Santo que me dice que no debo de limitarme a mí mismo el hablar en lenguas? Y así tomé la decisión de continuar siendo lo que antes el Señor había hecho en mí. Pero agrega el versículo 40, hay una advertencia. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué esa salvedad? No impidan hablar en lenguas, pero háganlo todo decentemente y con orden. Su petición de hacerlo todo decentemente y en orden obedecía a los abusos que los miembros de la iglesia de Corinto hacían del don de lenguas y el de profecía, recordándoles que el hablar en lenguas o el que profetizaran no significaba entrar en un éxtasis que no podían controlar, o en un trance como el que los espiritistas cuando juegan con los demonios entran, que no se pueden controlar. Hermanos lindos, no es eso el hablar en lenguas. Dice el texto sagrado, y lo vamos a leer, que el que tiene ese don
tiene el control sobre el espíritu que le dio ese don. Es decir, puede callar, puede decir o no, pero no es un éxtasis o en un trance raro. Eso no es lo que el Espíritu Santo dice, y se los voy a probar porque algunos abusaban en Corinto de ese don. Miren cómo lo explica en 1 Corintios 14 y versículo 32 al 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así es que yo por mi propia voluntad puedo decidir si hablo o no, si sigo o no. Es muy claro, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero había algo más, y es que además de que podían abusar de ese don, algunos se creían superiores a quienes no tenían el don de lenguas. ¿Cómo así? O sea que si tengo el don de sanidad, ¿soy superior a alguno? No, hermano lindo. Si el Espíritu Santo me dio el don de sanidad, suponiendo, no soy mejor que nadie, porque Él sabe a quién le repartió el don que recibió, como un regalo de Él. No hay ningún don, por espectacular que sea superior a ningún otro don. Lo que tenemos es gratitud al Espíritu Santo por habernos regalado el don que nos dio. Y es suficiente para entender que cuando ellos se captaban, yo hablo en lenguas, el Señor se desagradaba. Y ese desagrado quedó plasmado en la Escritura Sagrada para que nadie pretenda, solo porque habla en lenguas, que sabe ser superior o quiere ser superior a nadie. 1 Corintios 14, 27 al 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo hablaba en lengua simultáneamente. Regresemos, mijo, al anterior. Si habla en lengua extraña, debe hablar primero 1 y después 2, el segundo. A lo más 3 y por turno. No que uno grite más que el otro. Tiene que respetar que uno está hablando en lenguas, el otro está hablando en lenguas y después de uno sigue el otro y hasta 3. Ahí lo norma. Y haya intérprete. Porque si no hay intérprete, la iglesia se queda igual. Pueden hablar 3 veces, pero no hay nada que edifique, porque no hay quien interprete. Ven por qué he orado, para que en nuestra congregación bendita haya alguien que reciba el don de interpretación de lenguas. Yo he escuchado el don de lenguas y oigo el don de lenguas y he escuchado acá la interpretación que un hermano o hermana tiene del que habló en lenguas. Es precioso, pero precioso, hermanos lindos. No hay duda que también puede darle al que habla en lenguas la misma dicha de interpretarlas. Puede ser que tenga ambos dones, pero es muy lindo entender lo que dice el 28. Y si no hay intérprete, versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Eso evita los abusos que antes mencioné. Hermanos lindos y hermanas lindas, es hermoso entender que el Espíritu Santo a todos nos da lo que Él quiso darnos. Y no hay ninguno. A ver, levánteme la mano los que son cristianos nacidos de nuevo, por favor. Diga, tengo un don. Dios me lo dio. Lo voy a usar. Es un regalo. Te lo agradezco, Señor. Ahora den un aplauso al Señor por gratitud. Nadie se inhiba, jamás. Que el Espíritu Santo regale a algunos de ustedes el don del que sea, es solo por su gracia, porque Él quiso hacerlo y Él sabe por qué. Vamos al punto número 2. Hablar en lenguas o expresar alguno de los dones que hemos recibido del Espíritu Santo como Él quiso repartirlos
Es una forma hermosa de adorar a Dios en nuestra congregación y una manera de expresarle nuestro agradecimiento por el don o los dones que nos ha impartido gratuitamente. Pero debemos de expresarlos con sabiduría de parte nuestra, para que no escandalicemos a quienes nos están visitando en nuestra iglesia. Eso lo vivió Pablo desde el siglo I. Querían atraer a otros a que vinieran a Cristo. Pero eran tantos los dones en Corinto, en los dones de hablar en lenguas y lenguas, que cuando alguien llegaba decía: yo aquí no me meto porque es cosa de locos. Está escrito en la Biblia. No se trata de que uno se ponga a hablar en lenguas y en lenguas y en lenguas porque no entendemos nada como ya hemos entendido. Voy a probarle lo que dijo Pablo. Primera de Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como estamos ahora, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Ahí lo tienen. Hermanos lindos, ustedes a mí no me han escuchado hablar en lenguas. A veces se me salen, pero no me han escuchado intencionalmente. ¿Por qué? ¿En qué los edifico? En nada. Pero hablo en lenguas, le cuento. Hermanos lindos, por eso cuando repartimos, si el Espíritu Santo quiere hacer que el Señor nos atraiga a recibir dones de los que aún no tienen un don definido, tratamos de que las cámaras no los enfoquen, ni el micrófono sea usado, porque no queremos que la gente que nos está oyendo, y ahorita por Canal 27 Radio Exclusiva, Facebook y YouTube estamos transmitiendo. ¿Qué dirán si comenzamos a hablar en lengua? A esa iglesia no voy porque están locos. A través de los siglos, hermanos lindos, la iglesia genuina ha buscado que el Espíritu Santo se haga manifiesto poderosamente, derramando su divina presencia en muchas personas e iglesias y pueblos y naciones de este mundo. Ha llegado un momento en que la iglesia pareciera estar como adormecida. El mundo y sus pecados y tentaciones ha logrado penetrar en algunos corazones. Y aunque son salvos, no tienen fruto, porque han contristado al Espíritu Santo. Entonces, de época en época, de era en era, las iglesias buscan el avivamiento, buscan el derramamiento del Espíritu Santo, buscan la llenura del Espíritu Santo para renovar la fe, para renovar la pureza, renovar la santidad y hacerla en la forma en que Dios se agrada. La iglesia ahora está tan confundida que en este momento hay gente tratando de arreglar a Guatemala políticamente, cuando lo único que puede arreglar a Guatemala realmente es Dios. Entendemos su buena intención, ese aplauso es digno de darlo. Entendemos su buena intención, pero no van a hacerlo si Dios no cambia el corazón del hombre. Y por eso es que ustedes pueden ver que estamos como adormecidos, y en esta iglesia le he pedido a Dios: danos un avivamiento, dame de nuevo una llenura, dame de nuevo una santificación, dame de nuevo el poder de decirle al mundo no, en lugar de ser tentado. Dame de nuevo, Señor, la llenura, porque necesito que tu iglesia manifieste tu gloria. Y esa gloria es por pureza, esa gloria es por santidad, esa gloria es por integridad moral, por la verdadera vida en Cristo. Esa gloria es usted mostrando a Jesús de alguna manera. Pero si nosotros no nos procuramos guardar, es porque no tenemos un avivamiento como a las iglesias ahora están sufriendo, de muchos hermanos en pecado, de muchos hermanos que están haciendo cosas que luego se arrepienten, pero las hacen porque no tienen la llenura del Espíritu Santo. Hermanos lindos, todos podemos caer, todos. El que crea estar firme, mire que no caiga, dice el texto sagrado.
Y por eso quiero que entendamos que a través de los años, de los siglos, las iglesias han anhelado un avivamiento. Un avivamiento es milagroso. El Señor se mueve, no interviene el pastor, no interviene el que tiene los dones. Es Dios mismo hablándonos, moviéndose, sanando y haciendo milagros en un avivamiento. Lo tenemos en Gales, lo tenemos en Inglaterra, hablo del pasado, lo tenemos en Irlanda, registrado, lo tenemos en Escocia, lo tenemos en Estados Unidos, lo tenemos en Australia. Y cuando estaba estudiando esta prédica, quiero hablar a los coreanitos, si es que puedo hablarles en una palabra que dice así: en Corea hubo un avivamiento en la ciudad de Pyongyang. ¿Dije correcto, pastor lindo? Pyongyang. 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 Sí, ¿es correcto? Démosle un aplauso al Señor, porque en Pyongyang hubo un avivamiento en Corea hace años de años, hermanos lindos. Y Corea se transformó en una nación cristiana en mayoría. Y siguió en Chile, en Uganda, en Kenia, Tanganica, Ruanda, África, son países del África, en las Islas Salomón. Pero en Guatemala, hermanos lindos, en 1932, allá en Totonicapán, se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesita donde estaban sirviéndole al Señor. Y aparecían como llamas. Los bomberos llegaron a apagar el fuego que no había, pero aparecían llamas. La gente hablaba en lenguas. Pensaron que se habían vuelto locos. Fue el 14 de abril de 1932. Eso fue en Guatemala y así nació en 1934 la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Pero lo que sucedió ahí fue milagroso. Una hermanita hablaba en lenguas extrañas, en lenguas que nadie le entendía. Y pasó una semana yendo al mercado a comprar lo que necesitaba y no podía hablar, solo señalando esto, porque no podía hablar en su propio idioma. Milagros sobrenaturales. A tales eventos verdaderamente sobrenaturales les hemos llamado avivamientos. Y se caracterizan por los milagros que acontecen y que asombran a todos, pues Dios mismo está haciéndolo. Se está moviendo en la congregación y es algo maravilloso. Los enfermos son sanados, los matrimonios son restaurados, los corazones transformados, los asistentes bautizados, muchos con el don de lenguas o el de profecía, y las conversiones de los incrédulos son más que abundantes. Y todo esto lo hace Dios directamente. Voy a ponerles en pantalla el diccionario de las misiones. De las misiones mundiales define el avivamiento así. Este es un diccionario cristiano que usan todas las misiones del mundo. Y dice así: es la obra del Espíritu Santo en la restauración del pueblo de Dios a una vida espiritual. Fíjese bien, vivir espiritualmente lo restablece, lo restaura en la santificación que nos concede. El diccionario de las misiones lo declara así. Y me gustó la forma en que lo dice, porque resume en concreto lo que estamos hablando. Por supuesto que en un avivamiento, hermanos lindos, la alabanza y la adoración son tan intensos que el llanto de gratitud que sale del alma en la presencia del Dios tan palpable hace que todos lo adoren ciertamente en espíritu y en verdad. Y el tiempo ya no cuenta, porque todos desean permanecer en donde está Él en el avivamiento. Y una característica en particular de los avivamientos es que el don de lengua sobreabunda y todos los que las hablan son edificados más que sobrenaturalmente. Es por eso que el movimiento pentecostal famoso nació en 1906 en Azusa, en California. Ahí hubo una manifestación gloriosa del Espíritu Santo y nació el avivamiento pentecostal. Dice entonces en 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica,
pero el que profetiza edifica la iglesia, y eso es exactamente lo que pasa en los avivamientos. Hay abundancia de los dones que acabo de mencionar, porque es importante, lo repito, para que anhelemos un don de avivamiento, más bien un regalo de tu avivamiento. Ya oímos 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto sucede, hermanos lindos, porque al ser edificados individualmente, es decir, personalmente, sentimos una comunión tan preciosa del amor de Dios, tan preciosa que nos abrazamos, nos perdonamos, lloramos y a alguien le decimos: perdóname, no estaba entendiendo cómo eras tú. Y lo hacemos de corazón. No aparentamos nada porque Dios está ahí con nosotros de manera sobreabundante, que eso es lo que sucede. Este tipo de relación con el Señor se manifiesta tanto en las lenguas como no en las lenguas, alabando y adorando al Señor, de manera tan grande que en las iglesias se atrae a otros para que vengan a recibir el regalo del avivamiento, que no es nada más que el derramamiento del Espíritu Santo, una vez más en una congregación o en una familia, como Él quiera hacerlo. Así, los servicios se realizan ya sin horario, porque ya no tienen forma de detenerse, y aunque la gente tenga que hacer, va y regresa, porque el avivamiento sigue de noche y de día, como Él quiera moverse en la congregación. Quiero mostrarles cómo se refieren en las Escrituras al hablar en avivamientos cuando dice Efesios 5, 19 al 20. Y hablando entre vosotros con salmos, con himnos, ¿y qué dice ahora? Y cánticos espirituales. Note bien, no es la alabanza que cantamos, son cánticos nuevos que el Espíritu Santo da, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos un ejemplo de un avivamiento que hubo exactamente en Éfeso, como estamos leyendo. Y miren Colosenses 3, 16 al 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. De nuevo, en Colosas ocurrió un avivamiento. Los cánticos espirituales son cánticos nuevos para el Señor. Y agrega: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es evidente entonces que en Colosenses 3:16 y Efesios 5:19 se está hablando de un avivamiento de cánticos espirituales que surgían en la congregación, manifestándose los dones del Espíritu Santo en las dos congregaciones. Así podemos ya estar contentos, Señor, y entendidos que tú también puedes hacerlo. Aquí, en nuestra congregación o donde quieras hacerlo, para la gloria de tu nombre. ¿Quién dice amén? Vamos a hacerlo. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, hermanos lindos. Ponemos de pie un momentito. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Vamos a tener un momento y vamos a esperar que venga Julito y también Marjorie. Magnífico. Gracias, Marjorie, linda. Vamos a orar, hermanos lindos. Cerremos nuestros ojos un momentito. Padre bueno, estoy hablando del anhelo que tenemos en la iglesia, de que manifiestes tu presencia de manera sobreabundante. No lo hacemos más que porque anhelamos tu santificación, anhelamos tus dones, anhelamos tus virtudes, anhelamos la alegría de serte fieles todos los días de nuestra vida. Y ahora aprovechamos este momento
para agradecerte de nuevo la presencia de tus hijos que vienen de Corea o son coreanos de donde quiera que vengan, que hoy nos acompañan con amor en nuestro templo. Bendícelos a ellos con toda bendición. Que puedan, Señor, tener una feria global de educación preciosa. Que se sientan satisfechos del esfuerzo que han tenido al venir a Guatemala, de cualquier región del mundo, particularmente de Seúl, de Corea, para darte a ti su vida, para que otros aprendan la enseñanza que traen para bendición de muchos guatemaltecos, más de 1000 maestros que la recibirán. Y te agradecemos por la congregación que te diezma y te ofrenda con amor, sabiendo que tú, Señor, nos has dado todo y que nosotros solamente podemos darte de lo que hemos recibido de tu mano. Te rogamos con todo el corazón que nos permitas mantenernos firmes, buscando tu rostro, rogándote un avivamiento, si te place darlo. Ningún hombre puede producirlo. Eres tú el único que puede hacerlo. Pero aprecia, Señor, el anhelo que tenemos de ver tu gloria manifestada en toda la gracia de tu santidad. Bendícenos, Padre Santo, que podamos diezmar con gratitud y conforme a tu palabra recibamos de ti el regalo de la bendición de tener todo lo que nos habrás de dar en la familia, en el amor, en nuestra vida, en la salud, en el trabajo y en todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos lindos, por favor. Gracias, hermanito santo. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Y es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Gracias, hermana Glorilinda. Gracias, Julito. Démosle un aplauso al Señor por sus siervos. En 1 Corintios 14, 14 al 16. Porque si yo oro en lengua desconocida y mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. De nuevo, establece un orden en el don de lenguas. Orar con el Espíritu y cantar con el Espíritu denota un estado en el cual el Espíritu Santo levanta a la persona inspirada en un idioma que no es suyo.
lo cual es notorio para los oyentes. Por lo tanto, las posibilidades de que, 1 Corintios 14:15, que pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es una referencia a una forma doble de hablar en lenguas. Esto es, por medio de la oración y por medio de un cántico nuevo que fluye en medio con el entendimiento. Estamos hablando 14:15 que fluye en medio del canto. Bueno, llegamos a una conclusión, iglesia linda. Por la evidencia del Nuevo Testamento, entonces, hablar en lenguas es, 1, un idioma sobrenatural que nuestro Señor Jesucristo prometió a los creyentes. Es lo primero que tenemos que con humildad entender. Jesucristo dijo en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué sigue? Hablarán nuevas lenguas. Se ha cumplido hasta el día de hoy y no ha dejado de seguirse cumpliendo hasta que Cristo vuelva. 2, es un don divino, como está referido en 1 Corintios capítulos 12, capítulos 13 y capítulos 14. Es un don del Espíritu Santo. 3, es una forma de edificación individual que no siempre debe usarse en la congregación para no escandalizar a algunos que no comprendan este don, como leímos en 1 Corintios 14:23. 4, una forma de profecía que requiere interpretación para edificar a la congregación, como dice 1 Corintios 14:5. Y 5, un don que el apóstol Pablo reclamó poseer y que recomendó y exhortó que nadie la impidiese en la congregación. 1 Corintios 14:39. Cuando llegamos ya a la etapa final de esta serie sobre la llenura del Espíritu Santo y los dones que hemos visto ya por 7 veces en 7 domingos, la pregunta que queda es, ¿estoy consciente del don que tengo? Cuando estaba recién convertido no lo estaba consciente del don que Dios me había dado. Tenía muchas habilidades, destrezas naturales que Dios me había regalado, pero no estaba consciente del don que había recibido de parte del Espíritu Santo. Y me tomó un poco de tiempo hasta que entendí que Él podía darme un don, o darme 2 dones, o darme lo que Él quisiera darme. Y comencé a notar algo. Cuando nací de nuevo, ya era lleno, cuando vino Cristo a mi corazón, de su presencia. Pero me faltaba la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando lo recibí, me di cuenta del don que realmente Él me había dado, o los dones que me había regalado. Voy a mostrarles una verdad contándoles una breve historia. Cuando fui llamado a Chicago, Estados Unidos, el pastor o doctor Otoniel Ríos Paredes me pastoreaba y me mandó con el que ahora es el pastor de la iglesia del LIM Central, Héctor Nufio. Lo menciono porque lo amo y estuve en su casa hospedado con mi tía y con mis hijos pequeños. Y estando en Chicago, él me dio la oportunidad de predicar a la iglesia LIM de Chicago. Hicimos una campaña en mi tiempo, fueron 2 semanas que estuve en Chicago. Hicimos una campaña en un parque. Y en ese parque tuve la experiencia, nunca lo voy a olvidar, de ver al Espíritu Santo mostrándome cómo él actuaba.
Lo primero que pasó es que comenzamos a gemir, a llorar delante de la presencia que se sentía en el ambiente donde estábamos. Y cuando sentimos la presencia, nuestros corazones se llenaron de amor, de paz, de gozo, de fe. Nos llenamos de esperanza, llenura plena del Espíritu de Dios y empezamos a hablar en lenguas. De pronto, pasado el momento y habiendo adorado y alabado al Señor, llegó un hermano a decirnos que estaba enfermo. Ese hermano no había estado en la campaña, llegó después de la campaña. Y entonces me dice: Héctor, ora por él. Y le digo yo: sí, ora tú por él. Entonces le dije: bueno, hermano, vamos a orar. Y simplemente le dije: Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que lo sanes. Pongo mis manos sobre su cabeza, como dice tu palabra. Si alguno está enfermo, ponga las manos sobre las cabezas del enfermo y señales seguirán a los que en ti creemos. Los enfermos sanarán. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, he hecho lo que el Señor me dijo, Dios lo bendiga. Gracias, hermanito Fernando, Dios lo bendiga. Y se fue. Y a los 20 metros, regresa. Dice: hermanito Fernando, estoy sano. ¿Sano? No siento nada. Venía enfermo y Dios me sanó. Es así como Dios obra. No es uno. El problema que tenemos los hombres es que creemos que los dones nos hacen ser algo superior, y nada de eso es lo que nos hace ser superior, porque el don es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué mérito tenemos? Ninguno. Como nos damos cuenta, es la falta de humildad la que nos impide que Él pueda usarnos cuando nos creemos que tenemos algo que otro no tiene. No, mi hermano lindo, usted sigue siendo hombre y Él sigue siendo Dios. Él está llenándolo. Es la gloria para Él, no para el hombre. Hoy en este servicio podemos comprender lo que Dios tiene para mí y para usted si con humildad reconocemos: ha tenido esta gloriosa experiencia. ¿Reconoce usted el don que tiene? Si no, y si el Espíritu Santo se la quiere dar, esté seguro que lo recibirá, si es su voluntad para usted. Pues no es indispensable el don de lenguas, ya que le ha dado o le dará cualquier otro don. ¿Qué sigue? Solo por su gracia. Muy bien. ¿Cómo ve, iglesia linda? Solo es desearlo, solo es pedirlo, porque ya tenemos al Espíritu Santo. Solo es decirle con el corazón, con el alma, con todo el ser: Señor, dame el don. Y Él lo da. Aquí he visto con mis ojos muchos dentro del grupo que pasó hablando en lenguas. Es simplemente Él, no ha cambiado. El hombre es el limitante, no creemos. ¿Cómo podemos recibir lo que no creemos? Tenemos que creerlo y buscarlo. Jesucristo dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no os dará el Espíritu Santo a quien se lo pidiere? Lo dijo Jesucristo. Hay que pedirlo. Como ven, cuando lo pedimos funciona. Cuando pasamos pero no pedimos, no es la forma. Me siento muy contento y agradecido de lo que Él ha hecho hoy. Le pueden dar otro aplauso al Señor con todo el corazón. Te adoro, Señor. Te adoro con toda mi alma. Antes de que terminemos el último servicio de la llenura del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, puede ser que en medio nuestro haya alguna persona, o quizás en sus hogares,
haya algunos que están viendo, a los que les pareció que no eran ellos participantes de lo que aquí estamos haciendo, porque se sienten que no están limpios para recibir la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, sigue en pecados, muerto en delitos y pecados. El texto sagrado dice que los que no tenemos a Cristo estamos muertos en delitos y pecados hasta que recibimos la vida. Cristo es la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si alguien está en la iglesia y no tiene a Cristo en su corazón, por más que venga a la iglesia y no se arrepienta de sus pecados, no puede entrar a la presencia de lo que el Espíritu Santo le quiere dar, hasta que no sea limpiado y lavado por la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Si usted hoy le confiesa como su Salvador, Él le perdonará. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores y que la inmundicia que nos ha contaminado no nos permite recibir la santificación que el Espíritu de Dios quiere darnos al entrar en nuestro corazón. Yo le pido ahora, si usted está en su casa o está aquí en la iglesia, que comprenda que somos pecadores y que todos los pecadores recibieron de Dios el Eterno Padre, el regalo que envió a la tierra en Jesucristo, el Salvador del mundo. Que todo lo que necesitamos hacer es confesarlo, diciéndole que lo necesitamos, que no tenemos forma de deshacernos de nuestros pecados que nos causan dolor y causamos dolor a otros, más que una forma que Dios nos ofreció: a Cristo, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, muriendo en lugar nuestro, para que todo el que confesare a Jesucristo como su único y suficiente Salvador reciba el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Señor, haré una oración de fe, y si alguien en la iglesia la hace conmigo por primera vez, entendiendo que te necesita, sálvalo, perdónalo, como está escrito en tu palabra. Y aún los que están sintonizando este servicio, reciban el regalo de tu amor. Esta es la oración que le pido que recuerde, que al creerla con su corazón, el perdón llegará a usted, porque Cristo murió en la cruz por sus pecados. Diga conmigo: Dios, soy pecador y me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Entiendo que he hecho lo malo y no quiero seguirlo haciendo. Ayúdame. Hoy declaro con mis labios lo que creo en mi corazón: que siendo Dios eterno, tu Hijo Cristo vino a la tierra tomando forma de hombre para morir en una cruz en lugar mío, por mis pecados, por toda mi maldad. Hoy abro mis labios
para confesarlo como mi único y suficiente Salvador. Moriste para que yo reciba hoy la vida. La sangre que derramaste me limpia de todo pecado. Porque creo en ti, Jesús, como mi Salvador, el único Salvador del mundo. Soy limpio por la sangre que me limpia de toda mi maldad. Y creo en mi corazón que después de morir resucitaste al tercer día y estás a la diestra del Padre. Señor, venga tu Espíritu sobre mí. Me han limpiado. Venga tu Espíritu dentro de mí y me hagas una nueva criatura. Y a partir de este día, sea tu Hijo para siempre, dándote gracias por el perdón de mis pecados, la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.